Ok, ok, perfecto, ahí sí. Ok. Voy a decir nuevamente todo, ¿ya? No hay problema. Buenos días nuevamente. Continuamos con nuestra jornada con la mesa número 8 que lleva por nombre eh, IA y religión y bioética. En este bloque abordaremos cómo la inteligencia artificial plantea desafíos fundamentales en los campos de la espiritualidad, la ética del cuidado, la medicina contemporánea y la antropología teológica, desde diversas perspectivas filosóficas y, bueno, y también confesionales. ¿Sí? Contaremos con cuatro ponencias breves, como ha sido la tónica hasta ahora, seguidas de un espacio de diálogo con el público y comenzaremos con la primera intervención, ¿sí? Esta primera ponencia está a cargo de Pablo Ruiz Osana, sí, Osuna, perdón, Osuna. Iniciaremos con la presentación de Pablo, quien es doctor en Derecho, investigador postdoctoral de la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira y Virgili. Su línea de investigación actual se enfoca en los robots inteligentes como nuevos ciudadanos y en la necesidad de establecer un marco ético y regulatorio integral para la robótica en la ciudad del futuro. ¿Sí? Pues bien, Pablo, te damos la palabra. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a la organización, a ti, Max, también por esta magnífica presentación. Y voy a ver si puedo compartirles la pantalla. Bien. Y por favor, les voy a pedir que pueden escucharme bien y si ven la pantalla también. Sí, Pablo, te escuchamos bien. Vemos también tu pantalla. Perfecto. Aún no está en modo presentación, pero la vemos. Listo. Ahí Listo, está, ya perfecto, estamos. bien. Y Bueno, quisiera perdón. recordar que perdón, Pablo, te van a llegar preguntas también por el chat. Yo después las voy a estar, por supuesto, leyendo. Invito a todos que estén Perfecto. atentos para que escuchen tu presentación. Perfecto, muchas gracias, Max. Bueno, pues antes de empezar, sí quisiera dejar claro que a pesar del título de mi presentación, va a haber una gran ausente dentro de mi presentación, que va a ser la teología cristiana y el folclore tradicional, porque Isaac y yo estamos trabajando en algo. ¿Sí? O sea, esto, como si pudiéramos dejarle pequeñas píldoras, pues estamos trabajando en algo que va a ser concreto de esa rama. Así que lo van a ver como la gran huérfana, por si podemos decir de alguna manera, de la exposición de hoy. Dicho esto, bueno, pues vamos a comenzar. Antecedentes o precedentes de la robotofobia en Occidente. En mi presentación les voy a pedir que hagan un ejercicio previo a los ejercicios que ya hemos hecho los días anteriores. Nos hemos preocupado sobre si la IA tiene sesgos, sobre la IA en la educación, sobre dónde vamos con la IA, si la IA existe, me refiero si tiene una existencia en el mundo, si no la tiene. Pero yo lo que les pido antes de que lleguemos a eso, que ya tendremos ocasión al final de mi exposición, que reformulen nuestros propios sesgos que tenemos cuando miramos a la inteligencia artificial. ¿Sí? Cuando miramos a la inteligencia artificial tenemos unas ideas culturales, filosóficas, religiosas incluso, como luego veremos, que bueno, nos marcan en nuestra relación con ella, en cómo la comprendemos, en si la tememos, en si la amamos, etc. ¿Dónde aparece por primera vez en el plano occidental? ¿Sí? Uno de los primeros momentos en que podemos ver un precedente de la robotofobia es con el famoso mito de Prometeo, en que aparece el llamado complejo prometeico. Y aquí ya podemos ver el famoso concepto de hubris, que lo que significa es que el ser humano tiene una naturaleza en el mundo la cual no puede trascender, hay un conocimiento prohibido, el cual no puede ser asimilado por el humano, si lo hace es una transgresión del orden natural y por lo tanto debe ser castigado, la desgracia debe seguir sobre él. Y entonces surge este héroe que todos conocemos, ¿verdad?, de la mitología, que es el famoso Prometeo, que roba este conocimiento prohibido, roba este fuego para la humanidad, en que a la humanidad le permite prosperar, le permite convertirse en creadora, pero a cambio, Prometeo, como saben, acaba castigado. El siguiente precedente que encontramos también en la mitología sería el famoso, bueno, este lo conocemos todos, ¿verdad?, de que es el golem de Praga, perdón, no de Praga, Praga es otra cosa, el golem de Praga, que bueno, un sabio judío, todo esto viene, no tendría tiempo de detenerme, pero todo esto viene de la famosa cábala, la posibilidad de que el ser humano a través de la palabra, y depende cómo las use, hay unas fórmulas mágicas por la cual puede animar las cosas inanimadas, ¿no? Aquí tenemos un ser inanimado, normalmente de barro, de roca, etcétera, que puede moverse, ¿no? Tiene esa capacidad de movimiento gracias a estas fórmulas mágicas.
De hecho, es muy curioso porque la palabra golem alude a una humanidad en proceso, a algo embrionario. Aquí vemos claros paralelismos, perdón, con la criatura más moderna, que sería nuestra robótica, ¿no? Cada vez se parece más al humano, va conquistando características que creíamos que nunca conquistaría, pero aún no es del todo humano, pero está en ese proceso embrionario. Como no, la historia no tiene un final feliz. El golem se vuelve violento, no se le puede parar, ¿sí? Y encontramos ese precedente de la criatura que se revela, ¿no? Tenemos este precedente de la rebelión de las máquinas. Bueno, siguiente paso. Ahora ya pasamos, hemos dejado el mito, entramos en la robotofobia en la ciencia ficción. El que siempre ustedes van a encontrar citado en cualquier lugar que se hable de robótica, y de hecho aparece en el libro blanco de la inteligencia artificial. Es decir, que a veces decimos, no, no, las novelas no importan, la mitología no importa, ya, pero en el libro blanco y en los proyectos para el famoso reglamento de inteligencia artificial sale Prometeo, sale el mito de Frankenstein. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el cambio paradigmático con Frankenstein en relación a todo lo demás? Bueno, pues que aquí ya directamente, bueno, siempre es esto, ¿no? Un científico sin escrúpulos, Víctor Frankenstein, intenta rivalizar con el poder del mismísimo Dios, creando vida y además creando vida de una forma que a los ojos del lector es una especie de burla a la creación, ¿no? Porque lo que hace es que coge cadáveres humanos y con eso pretende tener una paternidad de algo vivo. Claro, a diferencia del creador, ¿no? De nuestro creador bíblico, no se hace cargo de su paternidad. Nosotros en la teología cristiana sabemos que fuimos efectivamente creados, pero Dios no nos abandonó. De hecho, ya ha venido que sepamos dos veces, ¿no? Los judíos una, creen, ¿no? Los cristianos dos. Mm, claro, ¿qué sucede? Como la creación en este mito no está hecha por el amor, ¿no? Este amor cristiano en que Dios nos ama, está creado para un fin. No tiene un fin en sí mismo el monstruo de Frankenstein. Con lo cual, cuando todas las esperanzas puestas en la criatura no se cumple, lo que vemos es una decepción. Entonces defenestramos a la criatura. El padre, digamos que esto sería como una paternidad indeseada, ¿no? Entonces la abandona a su suerte. Ojo, la criatura intentará buscar el amor del padre. Aquí les he dejado un pasaje de la novela bastante ejemplificador de esto. Es decir, la criatura primordialmente no intenta rebelarse, intenta buscar el amor del padre, intenta buscar la aceptación. Pero a lo que le intentan cazar, le intentan matar, su padre le abandona su suerte, sabemos que hay un momento en que efectivamente se volverá violento. Bien, con todo este entramado robotofóbico que ya tenemos en la cabeza, entramos en la siguiente. Entonces venimos a los principios del siglo XX, en que, para que me entiendan, vemos una mutación, si lo quieren llamar así, en el concepto que tenemos de los autómatas inteligentes, de la robótica, etcétera, etcétera. En que entonces ya aparece en la cultura pop, comienza a gestarse la idea de que el futuro, ¿no? Una versión, en vez de tecnofuturista, todo lo contrario. Vemos la idea de que el futuro no ha ayudado a mejorar la vida de las personas, no nos hemos vuelto más morales, no nos hemos vuelto más libres, no nos hemos librado del esfuerzo y del trabajo, no. La tecnología no ha salvado, o sea, les he puesto ahí, no ha salvado al ser humano, sino que lo ha destruido o lo ha esclavizado. ¿Cuál es el primer precedente de esto? Yo creo que ya les he hecho spoiler con la imagen que les he puesto. Es la película y novela de Metrópolis. Aquí vemos que la máquina en esta ciudad ficticia del futuro no ha ayudado a que los humanos tengan mejores condiciones de vida. De hecho, el autómata es creado originalmente en la novela para que sirva de efecto contrarrevolucionario, es decir, para intentar quitar derechos a la lucha sindical. Pero hay algo muy interesante. Así como otra cosa, pues es verdad que es una novela extraña, además ha sido tildada de protofascista, etcétera, etcétera. No podemos entrar en eso. Pero hay una idea sí que es muy interesante que introduce la novela, que es la primera vez que encontramos el concepto de impostor, el concepto de un androide que ha sido creado para imitar los movimientos humanos, que parece humano, pero que se hace pasar por otro humano, en este caso por una humana, ¿no? Porque es María,
y crean una falsa María para engañar a los trabajadores y que no cumplan su sueño liberador, vamos a decir así. Cuando descubren que María es falsa, como es la otredad, como es la impostora, la queman como se quemaba con las brujas. Es decir, no puede estar con nosotros, la única solución es que sea exterminada. Esta yo creo que es más conocida, ¿verdad?, por todos los asistentes y ha creado directamente una mitología de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esta distopía, que ya habíamos visto lo diré, con Metrópolis, ahora es aumentada, releída en el concepto de Guerra Fría y Holocausto Nuclear. De hecho, los investigadores comenzaron a acuñar un término que se llama síndrome Terminator, que es todas las distorsiones que el humano padece cuando ve que la inteligencia artificial avanza. Es decir, si la inteligencia artificial, eh, imagínense, me lo invento, aprende a mentir, pues automáticamente la gente dice, Skynet, ya viene Skynet. Ya nos advirtió James Cameron. Tú dices, bueno, pero James Cameron es una película, ¿no? Además, muy en clave de la Guerra Fría. La idea está de que ante un conflicto los humanos siempre apretamos el botón nuclear, lo tenemos también hecho, ¿no? Digo, les he puesto temor derivado de la Guerra Fría. De hecho, además de esto, se crea en el imaginario colectivo la idea de la máquina impasible, fría, incapaz de sentir, con un ideal fanático. Recuerden que a pesar de que Cameron intenta presentar al Terminator, o bueno, mejor del Terminator, a Skynet como un ser que no padece ni no siente, su ideal fanático resulta muy humano. Es decir, con tal de ganar está dispuesta a destruir todo, aunque eso sea completamente racional. Es decir, es un sentimiento, prácticamente, si esto lo hubiera hecho un humano en vez de Skynet, diríamos que es venganza, ¿no? Que está obsesionado. Bueno, pues digamos que tiene una obsesión vital que es destruir a los humanos, aunque ella o él, o llámenlo como quieren, no tenga ningún tipo de ventaja en hacerlo. El siguiente plano de robotofobia lo encontramos en otra película muy, muy conocida, que es Blade Runner. En esta, bueno, volvemos al mismo tema, ¿no? En que el futuro no ha sido prometedor, sino que nos encontramos una urbe degradada, en que el ser humano malvive, no es más justa, no es más inclusiva, no es más rica, sino todo lo contrario. Hay de nuevo un pesimismo. Y la mayor autonomía de los robots, en este caso en Blade Runner es clara. Se parecen tanto a los humanos que pueden pasar por un humano. No, no es advertida en este mito, no es advertida como la posibilidad bueno, de que se integren en la sociedad. De hecho, aparece el concepto de la otredad. Son casi humanos, ¿verdad? Pero les negamos esa posibilidad, negación del otro. Aquí les pongo una frase muy reveladora de, de- de- de un investigador que analiza la película que dice, bueno, en el futuro estos hombres y estos androides son casi indistinguibles. Lo único que les difiere es el comportamiento moral, que curiosamente resulta ser la persona más moral de toda la cinta, el famoso Roy, ¿no?, que dice es hora de morir. Hay un escenario en que esto va bien, ¿no? Porque les he dicho todos los escenarios van mal. Sí, hay dos escenarios en que va bien, que es cuando encontramos el amor, entendido como un estatus legal para los robots o una consideración moral, o lo que algunos le llaman un nuevo pacto social. La primera lo encontramos en las aventuras de Pinocho, en que el creador ya no es un malvado científico, sino que es un artesano. Entonces, como lo considera su creación una especie de su hijo, ama su creación y por tanto la educa y da la posibilidad de que Pinocho, ya saben, al final de la novela se convierte en un niño de verdad. Está en niño de verdad es porque al robot se le permite equivocarse, se le permite aprender, ¿sí? Se le permite estar en el mundo, se le permite ser nosotros. Y él acepta ser nosotros, de hecho acaba salvando a su propio padre. Voy a ir muy rápido porque se me come el tiempo, pero esta visión que nosotros tenemos es completamente distinta en otras partes del mundo. A veces creemos que si nosotros decimos que la IA no existe o que la IA no puede tener derechos o que la IA no es como nosotros, eso es universalmente aceptable, pero no es así. De hecho, por ejemplo, en el imaginario japonés hay diferencias socioculturales notables entre nosotros y ellos. La primera es que ellos, además de tener el término ningen,
designaría más o menos lo que nosotros entendemos como humanidad, y estoy en el término Kokutai, ¿no? Seguro que lo he pronunciado mal, ¿eh? Pero habla del cuerpo de la nación, como el linaje. Entonces, parece que el robot quizá no podría ser humano, pero quizá podría ser Kokutai, porque no apela al concepto de unicidad. En el sintoísmo, que ya saben que es una forma de animismo, atribuye a los espíritus kami, que es muy diferente a lo que nosotros consideramos alma. Así que cuando me dicen el robot tiene alma, digo, ¿qué tipo de alma? ¿Nuestro alma inmortal cristiana o el alma kami? Porque un robot puede tener kami, por lo tanto está vivo a efectos del sintoísmo. En el budismo, todas las cosas tienen cualitativamente la oportunidad de ser divinas. Es decir, un robot que originalmente no tendría esa cualidad podría alcanzar la iluminación si, por ejemplo, puede sentir, si puede sufrir y si puede alcanzar ese estado. Otra cosa muy interesante. Recuerden que nosotros siempre decimos que el mundo virtual y el mundo real, uno es falso y otro es verdadero. Bueno, pues para el budista, como la mente precede al cuerpo, para ellos siempre viven en una realidad virtual. Es decir, o sea, habría una realidad virtual de alto nivel, ¿no? Y habría una de peor nivel, que sería el metaverso, pero para ellos, en los dos casos, estarían en el mundo. Voy muy rápido, les pongo algún ejemplo de robotofilia, ¿vale? Ahora ya en la cultura, ya no centrándonos tanto en la religión, sino en la cultura. Tenemos el caso de Astro Boy, en que este robot, como saben, lucha contra el crimen, el mal, la injusticia. Al androide, que originalmente había sido creado por un científico malvado, no se parece en este caso al mito de Frankenstein, se le da la oportunidad de redimirse y él acepta, claro, ¿cuál es el precio de redimirse? Bueno, pues que tome partido en la causa de la humanidad. Acaba integrado en la sociedad, acaba considerado Kokutai e incluso, lo diré, hay una especie de leyes de la robótica semejantes a las de Asimov que hace el mismo creador de la serie Astro Boy, que no lo ve como una carta otorgada, sino que lo ve como una declaración de derechos, es decir, reconoce que algunos derechos tiene el robot, es decir, que no es todo que las máquinas tienen que hacerlo todo por nosotros, sino que a lo mejor tenemos alguna obligación nosotros. Muy, muy rápido, la robotofilia, los robots son como una especie de los héroes del mañana. De hecho, en una serie, me parece fantástica, a pesar de que no ha tenido mucho revuelo, que es la serie Den de Netflix en 2021. Bueno, en un futuro lejano, esto nos encontramos al revés. Le vamos a dar al mito la vuelta. Nos encontramos un futuro en que los humanos prácticamente se han extinguido y, bueno, unos robots que más o menos podríamos llamarles granjeros despiertan accidentalmente a una niña. Lo curioso es que, de acuerdo a su propia mitología, los humanos no pueden existir. Pero ellos cuestionan esa programación que tienen, ocultan a la élite que existe esta humana y la comienzan a proteger. Es un mito prohibido, ¿no? Transgreden este principio por amor a la criatura, la niña humana. Son los catalizadores prometeicos de una nueva humanidad. O sea, es al revés. Aquí en este es el robot el que nos salva. Y ya voy con las conclusiones. Yo creo que luego se puede haber un debate, pero yo les pregunto, ante la llamada explosión de inteligencia, que algunos compañeros ya lo han dicho, y el avance en la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial corpórea, que gracias a Dios alguien lo ha definido y ya no lo tengo que hacer yo, cabe hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué debe demostrar? Ojo, que no haya demostrado ya. Es decir, se negaron una serie de hitos en la inteligencia artificial, pero cuando luego la inteligencia artificial los ha logrado, les seguimos negando. A mí me decían cuando empecé con la tesis que no podría pintar un cuadro. Bueno, lo ha pintado. ¿Sí? No podría superar el test de Turing, perdón, lo ha superado. No podría aprender libremente una simulación sin que fuera el caos. Yo les recomiendo que lean el estudio de Smallville. Lo ha hecho y no ha sido el caos. De hecho, se han comportado bastante mejor que nosotros, al menos en esa pequeña escala. Entonces, ¿qué debe demostrar el robot para ser un agente moral? La negación del otro, ¿no? De que por más que sea diferente, porque por el hecho de que sea diferente, de que no sea humano, yo nunca he discutido que los robots no sean humanos, tampoco nos hace mejor personas negar que tienen su propia existencia. ¿Tienen las tradiciones animistas algo que enseñarnos al respecto? A lo mejor tenemos que abrir un poco la mente en ese sentido de qué es existir, qué es pensar, qué es moral, etcétera. Y la última, un poco provocadora, nos haremos cargo de nuestra creación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Eh, bueno, de hecho, ya hay una pregunta en el chat, pero la voy a plantear al finalizar las cuatro presentaciones. Eh,
A continuación, entonces, escucharemos a Alejandro Cerda Sangüesa, magíster en ética social y en doctrina social de la Iglesia, licenciado en ciencias religiosas y autor además de diversas publicaciones sobre pensamiento social cristiano, ética profesional y nuevas tecnologías. ¿Sí? Alejandro nos ofrecerá una reflexión sobre las tensiones y complementariedades entre religión y tecnologías emergentes. Bien, Alejandro, estás perfecto. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Tienes ¿Me la escucha, palabra. supongo, cierto? Sí. Sí. Bien, lo primero es siempre agradecer el espacio. He podido escuchar algunas de las presentaciones, me han parecido muy, muy interesante, excelente el nivel de trabajo, de investigación que hay y creo que es una conversación, pero sumamente necesaria la que se está teniendo y en eso mi idea es poder aportar en algo desde una perspectiva quizás complementaria y algo siempre incipiente, algo que está siempre en proceso, no es un trabajo acabado, es más bien una suerte de curiosidad, de inquietud intelectual que hace algún par de años, unos 6 años, he estado como tratando de explorar. Entonces lo que voy a hacer es una suerte de acercamiento bastante rápido, sucinto. Le pido que me ayuden cuando falten unos 3, 4 minutos para ya poder apurar o cerrar en razón de lo que alcance a comunicar y compartir, que más bien tiene la intención de aportar al diálogo y a las miradas distintas que se van haciendo. Entonces, como bien señalaba en la presentación, mi tema genérico y después tengo que hacer una bajada un poquito más territorial, tiene que ver con esta relación, tensión, complementariedad que se da entre la religión y las nuevas tecnologías y parto, por supuesto, con una idea que no es nueva, pero que me ubica en el tiempo, que es que los que hemos nacido en la década de los 60 somos quizás uno de los testigos más emblemáticos de este tiempo, que ha podido mirar toda esta transición en tan poco tiempo de la evolución, sobre todo de las tecnologías. O sea, nosotros pasamos de los teléfonos gigantes en las pocas casas que habían a mirar, a aprender, a escuchar, a leer sobre la nanotecnología. Eso, pocas generaciones tienen esa oportunidad de ser testigos. Y si lo miramos en una perspectiva más de tiempo, podemos decir, hemos pasado del Homo sapiens al Homo digital y hemos pasado del descubrimiento del fuego y de la rueda a la cuarta y quinta revolución industrial. Entonces, indudablemente estamos en un mundo nuevo, en un escenario nuevo. Y en razón de eso, eh, todo se ve reconfigurado, se ve resignificado. Y eso es un poco la inquietud que quiero plantear desde la perspectiva de lo religioso, de lo religioso. Entonces, creo que una primera constatación que me gustaría tener, digamos, presente tiene que ver con que el escenario en que nos toca hoy día habitar, a partir de esta evolución, de este cambio que hemos estado viviendo como especie humana y como mundo global, tiene que ver con que hoy día nos toca habitar lo que se denomina o lo que se denomina como la cibercultura. Ese es el escenario y ese es el espacio. Y ese es el concepto que hay varios autores que profundizan sobre esta idea de lo que es la cibercultura y que está lejos, y lo escuchaba recién en uno de los panelistas, está lejos de ser como una suerte de herramienta o de uso, sino que es un espacio en que nos toca habitar, es el espacio en que nos toca habitar, y ese espacio que nos toca habitar tiene implicancias antropológicas que se expresan en categorías que también recién las mencionaban, tales como el poshumanismo, el transhumanismo, y eso, digamos, también es algo de lo cual tenemos que tomar conciencia y hacernos cargo, ¿cierto? Esta idea de un poshumanismo en donde las nuevas tecnologías van configurando nuestra forma de relacionarnos, de ser, de estar, eso es algo que es importante tomar conciencia. Entonces, en esto lo que yo quiero mostrar es que estos cambios y este lugar en que nos toca habitar, que es la cibercultura, tienen algunas implicancias también en las distintas dimensiones del ser humano, concebiendo desde una perspectiva humanista al ser humano como un sujeto multidimensional y en esta dualidad que no me parece o que puede ser interesante profundizar o reflexionar, cuerpo-alma, mente o cuerpo-espíritu, mente-alma. A pesar de que se trata de superar el dualismo, no hay que presentarlo como dualismo, sino más bien como una complementariedad. Una de esas dimensiones que desde una perspectiva humanista se ve trastocada tiene que ver con esta dimensión de la trascendencia.
¿ya? Y esto tiene que ver con que en el ser humano existe una capacidad de búsqueda de trascender, de reconocerse como un ser que es finito y que es carente, carente de sentido, carente de infinitud, de vida y de poderes. Esta búsqueda de trascendente lo ha impulsado a seguir buscando, explorando nuevos horizontes y traspasando las fronteras de todo tipo. Se podría afirmar que en este mismo impulso, el que es lo que lo ha llevado a encontrar en las tecnologías un aliado para su búsqueda de infinitud y poder satisfacer una infinidad de necesidades que naturalmente no ha podido realizar. Paradójicamente, esta nueva aliada, que es la tecnología, ha ido afectando y resignificando esta dimensión de la trascendencia. Por lo que la pregunta sería, ¿de qué forma esta dimensión de trascendencia se ve afectada por las nuevas tecnologías, dígase la inteligencia artificial, y qué puede aportar esta dimensión de trascendencia y esta dimensión religiosa a el ser humano? El itinerario son tres momentos muy sencillos, tiene que ver con, y lo voy a ir leyendo para tratar de ser más rápido, qué es esto de la cibercultura y esta concepción humanista, qué es o qué aporta la religión y su aporte antropológico a este nuevo espacio vital que habitamos, y luego estas tensiones y mutuas contribuciones entre la cibercultura y lo religioso. Esto siempre a modo de ejercicio y de aproximación, no es algo acabado que seguramente en algún momento lo voy a hacer más pulcro. Entonces vamos mirando rápidamente esto de la cibercultura y su concepción humanista, sin duda el tema que convoca este Congreso Internacional y de cuántos otros eventos se están realizando y que se han ido tomando la agenda académica, pero no solamente el mundo académico, sino también el mundo empresarial, el mundo político, también se está haciendo cargo, tratando de involucrarse en esta necesidad de reflexionar sobre la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Involucran ámbitos tan relevantes como el ámbito de la seguridad, el ámbito de la salud, el ámbito de la educación, y se hace, por supuesto, desde la perspectiva jurídica, eh, filosófica y multidisciplinaria. Lo que es cierto es que estamos haciendo reflexiones a partir de categorías que son, yo diría, relativamente las mismas, y eso es un tremendo tema que hay que hacernos cargo. Estamos tratando de pensar lo nuevo como con las mismas categorías que hemos pensado lo antiguo o el presente. Eso trae como consecuencias caer muchas veces en discursos moralistas, discursos ingenuos, discursos catastróficos. Yo para nada me siento tener certeza y claridad de cuál es el lenguaje o cuáles son las categorías que se tienen que utilizar para hacer la reflexión, el acercamiento de estas nuevas realidades que nosotros tenemos que vivir, pero me parece que es algo que todavía está en construcción, ¿no? No existe, me parece, todavía un relato global de cómo entender esta inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías a partir de los relatos y a partir de los instrumentos y mecanismos que actualmente tenemos. Pero me parece que sí, también es cierto que hay ciertas intuiciones que son importantes tenerlas presentes, ¿ya? Esta idea que recién también planteaba uno de los expositores anterior y que va en la línea de lo que Yuval Noah Harari y otros autores presentan, de esta distinción entre qué es lo natural y qué es lo artificial, ¿cierto? Yuval Noah Harari afirma que todo aquello que el hombre puede realizar a partir de su inteligencia natural, perdón, es natural, por lo que esta dicotomía entre lo natural y lo artificial es algo que por supuesto se tiene que repensar. Entonces ahí claramente hay una buena intuición. Lo mismo en la línea de Levi, cuando cuestiona esta concepción balística que se hace respecto a las tecnologías y a su, comillas, supuesto impacto en la cultura o en la sociedad, atribuyendo a ambas, a la sociedad y a la tecnología, propiedades que no les son propias. Como por ejemplo, atribuirle a la tecnología este principio activo y autónomo, como que si fuera un agente que viene de otro planeta, de otro lugar, de otro mundo, y que impacta en una cultura y en una sociedad que es totalmente pasiva y ajena. Lo que él quiere plantear en el fondo es que la tecnología no es algo ajeno, sino que es parte de esa propia naturaleza humana. Entonces, superar esas concepciones en esa línea más bien dualista, ¿ya? Levi, en cierto modo, intuye, al igual que Harari, que se tiene que considerar esta concepción más global de ambas dimensiones. Por otro lado, o en otro plano, estos alcances reduccionistas
que el ser humano puede, bueno, no se puede negar que la tecnología, pero no solo la tecnología, la religión, la política, la economía, también tienen implicancias reduccionistas en las dimensiones del ser humano. Entonces, esto de pensar es solo la tecnología la que trae consecuencias nocivas para la concepción integral del ser humano, también hay que superarla porque podemos decir, mira, la religión puede ser, por supuesto, un agente también muy nocivo a las concepciones del ser humano. ¿Ya? Eso me parece que es importante. Digo, y lo leo en otro plano, estos alcances reduccionistas que el ser humano puede hacer de sí mismo por medio de las nuevas tecnologías también se puede aplicar a otras cosas. Críticos de estos impactos son, por ejemplo, este filósofo francés Eric Sadin, que afirma que la constitución de un nuevo etos cultural que se va propagando aceleradamente está lleno de ritos, hábitos, costumbres que impregnan la desconfianza y el malestar social. Entonces, ahí hay una idea de que, en definitiva, esta idea de Pablo Neruda, los entonces no somos los mismos. Hay un tipo de sociedad que está conectada pero no está unida, es un tipo de sociedad que está muy marcada por el miedo, muy marcada por la desconfianza, está muy marcada por una serie de características que no le están haciendo ser plenamente lo que es. Eh, en el segundo punto, porque no voy a entrar o profundizar más, después podremos conversarlo, digamos, tiene que ver con qué, bueno, qué aporta la religión a esta nueva cibercultura de la que estamos hablando. Ahí hay una cita siempre provocadora de Zizek con respecto a la religión. En el contexto más bien de la desafiliación institucional, los sistemas de creencias que todos tenemos, tanto a nivel individual como colectivo, se ven influenciados y están fuertemente contextualizado o marcado por estas nuevas tecnologías, en especial las de comunicación. Son variadas las razones que se atribuyen a la desafiliación institucional, especialmente de las de grandes religiones, pero habría que afirmar que esta desafiliación o esta crisis de la religión no solo está dado por el descrédito de sus estructuras normativas, por los estilos de liderazgo o la pérdida de fe. Hay algo mucho más profundo que está asociado al uso del tiempo y el espacio, a cómo se usan y cómo se viven. Ambas categorías, espacio y tiempo, al final, desde una perspectiva histórica, han configurado el ADN de la especie. Siempre es en relación con el tiempo y el espacio en que los seres humanos se organizaron y evolucionaron. Es así como se establece un tiempo para la producción, un tiempo para el descanso y un espacio para lo público y un espacio para lo privado. Lo que ocurre hoy día en el contexto de la cibercultura es que las nuevas tecnologías rompen con esa dualidad complementaria y, y fragmentan al ser humano en un perpetuo fluir continuo, donde no se distingue un tiempo y un espacio determinado. Incluso hay un aparente prescindir del tiempo y del espacio porque se puede estar y no a la vez en uno o más momentos en forma simultánea. Las nuevas tecnologías se constituyen en una suerte de pseudo-religión, donde, ya había dicho recién, se establecen ritos, sistemas morales, creencias, el espacio y el tiempo son la virtualidad y la conectividad es el canal de encuentro. En una religión que ofrece, es una religión que ofrece nuevas esperanzas y horizontes de sentido, en donde las aspiraciones más profundas del ser humano encuentran una suerte o una parcial solución. Sin embargo, esta pseudo religión o esta analogía que se puede hacer entre la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías y la religión es insatisfactoria desde una perspectiva más rigurosa, tanto teórica como práctica. La religión supone, y esto en un sentido muy de la auténtica religión, un espacio distinto, distinto del que presupone la religión digital, marcada solo por la producción y el consumo, que propicia la hiperactividad y la denominada multitasking, síndrome del pensamiento acelerado. La religión rescata del tiempo acelerado e indeterminado e invita al tiempo del silencio y al tiempo de la contemplación. Asimismo, conecta la religión al ser humano con su origen territorial, es decir, lo reconecta con la tierra, el polvo de donde procede y al polvo donde volverá. La producción propia, la producción que es propio de la cibercultura, no forma parte de la experiencia religiosa. Sí, el compartir y el dar es algo propio de la experiencia religiosa.
La gratuidad que ofrecen las plataformas digitales para acceder a ella y a sus aplicaciones o beneficios, tanto para la producción como para la entretención o incluso para actividades tan vitales como la salud, la educación o el enamoramiento, no es la gratuidad religiosa. En la primera hay una transgresión a lo privado y aquello que es único, porque todo se convierte en datos que alimentan al Big Data y estos a su vez a los algoritmos que generan más adicción, dependencias y temores. No sé cómo voy con el tiempo, usted me avisa por favor porque no los estoy viendo. Sí, Mu- Alejandro, me quedan pocos minutos. Ya, voy cerrando porque ya estoy justamente en el último punto. Perfecto, muchas Eh, la gracias. pregunta, la pregunta que surge son cuáles son entonces estas interpelaciones o estas tensiones que hay entre la cibercultura y la religión o el ámbito religioso, en especial estas grandes religiones. Son millones los internautas conectados que han ido resignificando la experiencia religiosa. Su identidad, lo imaginario, las creencias, las prácticas, las doctrinas, las tradiciones religiosas actualizándolas, contextualizándolas, interpretándolas para otros nuevos interagentes digitales y sociales. Algunos tópicos pues, me voy a saltar para solamente centrar, digamos, en cuáles son algunas tensiones y algunas complementariedades o contribuciones mutuas que se puede dar entre la religión o, o lo religioso y las nuevas tecnologías. Uno es que eh, la virtualidad trae consigo esta pérdida del contacto con lo humano, así también con lo territorial y lo temporal y lo colectivo. Lo digital tiende, por un lado, muchas veces a ser algo que exacerba lo subjetivo individual más que lo subjetivo colectivo. Esto al parecer tiene implicancias en la forma tradicional de la experiencia de fe que siempre considera la interacción en tiempo real en un espacio y en un encuentro con un otro concreto. Esta, comillas, descarnación de lo real por lo virtual podría hasta poner en riesgo este sentido de comprensión de la encarnación o de lo que se llama como inculturación del Evangelio. Eso es algo mucho más teológico que no voy a exponer, digamos, en el contexto de un público más amplio. Para muchos creyentes, un segundo punto, digamos, Internet sigue siendo una suerte de limbo electrónico, un universo paralelo. Se tiende a menoscabar la experiencia virtual versus la experiencia real y directa. Esta idea es una idea ingenua y simplificadora, porque y que recién también lo señalaban, que es de la década de los 80 90. No se debe considerar Internet como un lugar de batalla, sino también como un lugar de encuentro, de diálogo, que armoniza la rica pluralidad y legítima diferencia que hay en la vida y en las relaciones humanas. Es decir, en la red también es posible encontrar al otro y encontrar a Dios. Una tercera interpelación redunda en afirmar que los fieles incapaces de participar de la experiencia religiosa real recurren a estas experiencias virtuales, igual en esta línea de menoscabo. La experiencia cristiana es ante todo una experiencia de encuentro, de mutua revelación. Lo que queremos mostrar es que sí es posible en la virtualidad establecer relaciones religiosas serias, profundas y trascendentes. Un último punto, y ya ahora sí voy concluyendo. Otro análisis entienden la mediatización virtual de la fe como la manipulación de los medios, considerándola como algo meramente neutro. Y eso no es así. No es así, un poco en la misma línea de lo anterior, ¿ya? Eh, Ahí voy a cerrar. El reto de las religiones no debe ser cómo utilizar la virtualidad o las nuevas tecnologías, sino cómo aprender a vivir bien en, en esta nueva cibercultura. Y ya no es un nuevo mero medio, es un nuevo contexto existencial donde la fe está también llamada a vivirse, a expresarse. Hay que descubrir los valores positivos que están presentes en la cultura digital y que también enriquecen la experiencia religiosa. Por ejemplo, la red globaliza la conciencia crítica y social y ética de los usuarios. Los usuarios cada vez son gente no solo egoísta, sino también son gente informada y empoderada, y eso también es algo bueno. La red no todo lo uniforma, en la red o en el mundo digital o en la cibercultura se encuentra también diversidad, grupos y comunidades de resistencia precisamente a la uniformidad. Y esas redes y esos grupos son públicos y son globales. Por último, en la religión, la religión y la experiencia religiosa hay mucho de intuición, hay mucho de duda que lleva al asombro y a la contemplación por lo infinito.
volver a lo religioso en el contexto de la sociedad o de la cibercultura es una invitación a la observación, al escuchar el corazón que se requiere en el silencio y en la contemplación. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Cómo tú en el Ya- tiempo? no, justo, bien, bien, bien. Ya hay preguntas para ti. Invito a los asistentes a que sigan planteando sus preguntas en el chat. Ahora continuamos con la ponencia número 3, que será presentada por Pía Bustamante Barahona. Pía es enfermera, magíster en habilidades directivas y doctoranda en bioética aplicada, académica del Departamento Nacional de Bioética de la Universidad San Sebastián y coordinadora del Laboratorio Bioética Aplicada y Retos del Siglo XXI de nuestro centro CIEPE. Pia presentará un trabajo realizado en conjunto con el doctor Fernando Chueca Saldías, quien es médico especialista y jefe del mismo Departamento Nacional de Bioética de la Universidad San Sebastián. Pia, si estás lista, te damos la palabra. Muchas gracias, Max. Muchas gracias también por la presentación. Y estas instancias, por supuesto, que para todos son muy enriquecedores y también para lo que hacemos en el día a día, que eso también es bastante relevante. Bueno, les voy a compartir esta presentación. En realidad es bastante breve, ¿verdad? En honor a los tiempos y sobre todo también porque nos plantean ciertas reflexiones que, sobre todo en el ámbito de nosotros, porque ahora lo voy a invitar a moverse un poco del área, vamos de las religiones ahora a la bioética, en el fondo también para darle un aspecto ahí también sanitario a lo que vamos a conversar. Esta presentación se titula Diagnóstico sin rostro, inteligencia artificial, medicina y el riesgo también de la despersonalización y aquí hay que contextualizarse también en un momento histórico dentro de la medicina en donde esto se está haciendo un gran desafío para todas las profesiones en su generalidad. Vamos a tener como objetivo, ¿ya? Analizar críticamente las implicancias éticas del uso de la inteligencia artificial, pero enfocarse dentro de todo este espectro, porque obviamente el proceso de salud-enfermedad es un proceso continuo en el tiempo, nos vamos a situar específicamente en el área del diagnóstico, destacando los riesgos de despersonalización y proponiendo una reconfiguración del acto clínico propiamente tal. No vamos a hablar solamente que aspectos negativos, ¿cierto? La inteligencia artificial como premisa hoy día y las tecnologías y toda esta infraestructura nos otorga grandes beneficios, pero hay que buscar ciertos puntos de comunión. Analizar, perdón, seguí acá, ¿qué es la medicina? Bueno, en primer lugar, para también adentrarnos a este mundo muy inmenso de la medicina, es un encuentro humano en la misma fragilidad humana. Ese es el contexto, ¿ya? Somos seres que por nuestra propia dimensión corpóreo espiritual, pero dentro de lo corpóreo nos vemos afectados, ¿verdad?, por el tiempo, el medio ambiente, estímulos y una multiplicidad de factores, ¿ok? La respuesta, no solamente desde la medicina, es integral en sus múltiples dimensiones, sino que también un punto importante es que es ética. Este acto está profundamente marcado por la compasión. ¿Se escucha bien, Max, o no? Tengo una duda ahí. Sí, se escucha Ya, bien, fuerte y perfecto. Es que claro. yo los veo medios pegados, entonces ahí me surgió la duda. Pero en este punto de la compasión era el que yo les quería también hacer bastante énfasis porque la compasión es este proceso de identificación de una persona con otra, ¿verdad? En donde de ahí surge la idea y este deseo de poder ayudarle. Entonces ahí también tenemos que hacer ese alcance. Y aquí, dentro de todo esto, nace la responsabilidad moral. Particularmente el diagnóstico, ya como punto que yo les conversaba, no es solo una etapa clínica, sino un momento clave en la construcción de este vínculo, de este más allá, ¿cierto? Como de un diálogo, es algo muy personal entre el profesional de la salud y la persona. El diagnóstico no puede reducirse, como hoy día, de algún modo, algunas personas, no todas claramente, pero lo hacen, reducirse a identificar alteraciones solo fisiológicas o fisiopatológicas. Es un acto moral capaz de unir conocimiento, criterio y por sobre todo algo que también la religión nos ha aportado mucho, ¿verdad? Que es el tema del sentido, ¿ya? Implica el reconocer el sufrimiento del otro. Ya nos decía, ¿verdad? Juan Pablo II en muchos de sus escritos, la importancia del sentido del sufrimiento con todas sus peculiaridades y trasfondos, sus miedos, proyectos y incertidumbres, y por sobre todo también sus temores y, ¿por qué no?, también contemplar la felicidad, claramente, que es nuestro fin.
Desde lo más integrativo, diagnosticar es dar nombre a algo que muchas veces es visible, pero también a veces que no. Y aquí lo invito también, yo soy enfermera, entonces dentro de todo esto hay tacto, hay escucha, hay incluso olfato. Nosotros tenemos un tema con las heridas, que olemos también las heridas, nos da signos también de una alteración. Entonces, por todo lo anterior, dicha comunicación no puede tener, no tener rostro, obviamente humano. Ya, a eso voy, porque más allá en el día de mañana, ¿verdad? Esta máquina con la cual nosotros interactuamos también puede tener un rostro, pero estoy hablando del rostro humano. Se da un espacio, esta relación en un espacio de tiempo determinado y también se enmarca claramente dentro de lo ético. La inteligencia artificial nos ha dado una serie de beneficios, producir grandes volúmenes de datos, también obviamente analizarlos, superando, ¿verdad?, lo que antes hacíamos nosotros propiamente tal, la interpretación de imagen, análisis genético y predicciones, ¿por qué no? O sea, hoy día vemos que podemos, por ejemplo, en el cáncer de mama, grandes avances en relación a lo que había antes, producto mismo de la inteligencia artificial. Tenemos cambios positivos y negativos, pero sí, la inteligencia artificial está causando una reorganización de los sistemas de salud y más allá de eso, aún más profundo, una reorganización de lo que es esta relación entre el profesional del área de salud y el paciente. Algo muy similar a lo que pasó cuando inicia la bioética, aproximadamente en los años 70, crecimiento indiscriminado de la tecnología, temor nuevamente, ¿verdad? Y aquí la bioética empieza a tener un rol en esta búsqueda de cómo la tecnología podemos traerla para poder mejorar la calidad de vida, pero que también no empiece a sustituirnos de alguna manera. El verdadero problema de la inteligencia artificial es que justamente no carece, ¿verdad?, de asertividad, y esto quiere decir que, por ejemplo, va a identificar cierta patología, pero no podrá comprender lo que significa dicha experiencia para la persona, porque eso está plasmado en la más íntima, o sea, mayor intimidad de la persona, no presencia tampoco de reciprocidad. Más aún, la bioética personalista, ¿verdad?, nos dice que la persona no se puede reducir a cambios fisiopatológicos, clínicos, ni tampoco a una serie de variables. La persona es invaluable, por sobre todo también su salud que va de la mano, y en este sentido, permitir que el diagnóstico sea reemplazado, por supuesto, por funciones, y más que por funciones algorítmicas, como hablábamos ayer, por una infraestructura tecnológica, es fomentar también una medicina reductiva, sino que esto tiene que ir complementario como un medio y no como un fin, ¿verdad? Fuera de la experiencia, la IA no es neutra. Cada vez que alguien ingresa información, también va integrando parte de todo lo que es su cosmovisión. Y el problema es que al analizar la enfermedad no considera esta como una experiencia con todos estos factores inmersos, lo cual generaría también la reducción de la naturaleza humana. Pero a raíz de la presentación anterior, quisiera decir que también dentro del ámbito sanitario es importante señalar que si bien nosotros de alguna forma también la tecnología viene a reorganizarnos, ¿verdad? También nos está causando un cierto vicio en relación a su uso, que lo vamos a ver después al final y ya con esto voy avanzando más. Dice que también hay una ausencia ontológica de sujeto a dato, toca el modo de ser en el acto clínico propiamente tal, los componentes diferenciadores de cada historia, tampoco en algunos casos son considerados. El cuerpo, por su parte, ya no representará esa biografía vivida, que es uno de los aspectos centrales de la relación profesional sanitario-paciente. Y como ya había anticipado el doctor Serani, médico filósofo, la enfermedad debe ser considerada como un transformador biográfico y no como un error meramente técnico. Lo anterior es representativo de una medicina que hoy también está cambiando el foco. La ausencia de este tipo, o sea, de tipo ética, ¿verdad? En donde el profesional clínico pasó de ser considerado y validado como un agente moral, hoy día de repente tiende a ser un poco solo operador. Por eso yo les decía en un inicio que estábamos en este contexto del tema de la deshumanización, que a algunos les gusta o no el nombre, pero hay otra discusión, pero es un tema en el área sanitaria hoy día. Lo que antes era la promoción de las virtudes morales, que lo tocábamos el otro día al inicio con las charlas de relación IA y educación, quedará subordinado a sistemas incapaces de deliberar racionalmente. En la misma línea, la IA no puede ejercer síntesis, es decir, la capacidad de poder instruir el bien en una situación concreta, el bien. No sabe cuándo callar o decir la información, que también nos enfrenta a otro problema. Y ya nos decía Rodríguez Luña, ¿verdad?, que la prudencia médica no es un protocolo, sino que es una virtud que nace de este encuentro profundamente humano. ¿Ya? El proceso diagnóstico no tiene que verse como un hecho aislado, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y esto representa también un cambio cultural, que lo decía, ¿verdad?, Alejandro en la exposición.
no podrá instruir lo que le ocurre a una madre, por ejemplo, enfrentarse, perdón, a un diagnóstico oncológico, ya que es muy típico hoy día con la alta prevalencia del cáncer. Entonces, es momento de redefinir el acto del diagnóstico, ¿verdad? Reconfiguración radical de lo que es el diagnóstico clínico propiamente tal. No es solo necesario saber qué tiene el paciente, sino que lo que significa esto para él en su propia intimidad y biografía. El profesional es testigo y acompañante moral también del momento en el que el paciente escucha su diagnóstico hasta siempre. Y esta diapo penúltima, que me importa mucho también porque lo tocó uno de los expositores al inicio de esta jornada, que la IA también se relaciona con potencias mundiales, obviamente, y que eso influye en los diagnósticos. Ya existen hoy día desigualdades que toma la bioética global justamente en el área de la salud entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. Las grandes potencias mundiales, hoy día con las tecnologías avanzadas, patentes, investigaciones, ¿verdad? Industrias, etcétera, además de controlar gran parte de la infraestructura necesaria para el desarrollo y uso de la IA. En este contexto, se produce una centralización de recursos tecnológicos y conocimiento que termina en una dependencia y también en el traspaso, ¿cierto?, de ciertas cosmovisiones y formas de pensar ciertos aspectos de la salud en este caso. Y las prioridades terminan siendo también el mercado más que una necesidad real de las personas. Y para concluir, quisiera decir algo no tan desalentador, sino que el diagnóstico debe ser reconstruido como un encuentro dialógico donde el paciente es coautor y el profesional actúa como un acompañante. Y la tecnología sí va a cumplir un rol importante, pero no sustituye el acto deliberativo del profesional de la salud. Este aspecto es muy relevante desde la formación de los estudiantes, por tanto es muy relevante hoy día que los estudiantes del área de la salud tengan asignaturas de filosofía, de antropología, de teología, etcétera, cosa que hoy día no se está dando y se están disminuyendo muchas veces, supliéndose por otro tipo de asignaturas. También volver a valorar el sentido de las profesiones, lo cual significa fortalecimiento, ¿verdad?, nuevamente de esta asignatura. Por ejemplo, antropología médica. Favorecer actividades de desarrollo de habilidades interpersonales, de análisis crítico y también de deliberación. Y también la relevancia del trabajo interdisciplinar y también no solo interdisciplinar, sino que también intersectorial, salud, educación, política, etcétera. Eso, Max, muchas gracias. Muchas gracias, Pia, muy bien. Estuviste también muy bien en el tiempo. Eh, Recuerden dejar sus preguntas en el chat, de ahí ya hay varias, así que bueno, Pia también ya ahora con esta presentación va a poder después prepararse para responder a las preguntas que surjan. Bien. Y cerramos esta mesa con la siguiente presentación, que está a cargo de Arturo Bravo Arellano. Arturo es magíster en bioética y en filosofía aplicada y actual coordinador de la Unidad de Educación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Arturo abordará la intersección entre espiritualidad, inteligencia artificial y acompañamiento en salud en contextos de final de vida. Arturo, ¿todo bien? Oh, y Adelante. buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y voy a pasar a proyectar. Se escucha bien, ¿cierto? Ya, Sí, súper. te escuchamos bien. Ya, ahora voy a dejar de ver. Ahí está, parece que se ve la presentación. Ya, Ahí se ve. muchas gracias a todos. Ha sido una jornada muy enriquecedora y espero poder aportar con un granito de arena con este tema que quise proponer, el cual llamé Cuidar hasta el final, espiritualidad, inteligencia artificial y los límites del acompañamiento en salud. Ahí está. Para comenzar, eh, quise colocar un ejercicio práctico, pensando en que si nos imaginamos que estamos en el final de vida, estamos despiertos, lúcidos, aunque el cuerpo ya no responda con la misma fuerza, y sabemos que los días son pocos y que en ese umbral de conciencia anhelamos no estar solos. Justo en ese instante entra alguien a la habitación, se sienta junto con nosotros, nos llama por nuestro nombre, nos escucha, nos ayuda a recitar una plegaria y probablemente nos puede ayudar a recordar una historia que contamos alguna vez. Sin embargo, en algún momento descubrimos que ese alguien no es alguien propiamente tal,
sino que tampoco no hay una historia vivida, no hay un otro que sufra con nosotros, sino que esta presencia que parecía compasiva es una inteligencia artificial entrenada para simular empatía y programada para hablar de espiritualidad. En este contexto pueden nacer diferentes preguntas, e inclusive una de las más probablemente importantes es saber si ¿puede el consuelo ser éticamente auténtico cuando es simulado por una entidad que no comparte nuestras condiciones de vulnerabilidad y finitud? En este contexto, podemos decir que la inteligencia artificial ha logrado avances enormes en distintas áreas de la medicina, como mencionaban anteriormente, como los diagnósticos y incluso la predicción de pronósticos. Sin embargo, en un contexto de cuidados paliativos, pensándolo en un contexto de final de vida, un contexto que requiere una atención integral y centrada en aliviar el sufrimiento físico, emocional y espiritual, la inteligencia artificial todavía no ha entrado de lleno en este ámbito. Aún así, tiene un potencial que podría ayudar a identificar necesidades que pueden estar ocultas, como facilitar el acceso a la información o complementar incluso el apoyo emocional a los cuidadores. Pero esto solo sería beneficioso si se usa con una mirada ética. Por este motivo, la inteligencia artificial no es solo una herramienta técnica, sino que es un fenómeno que va a afectar a cómo las personas interactúan, cómo van a tomar las decisiones y cómo en este ámbito se puede vivir la enfermedad por sí misma. Por ello, el marco conceptual que vengo a presentar tiene que ver la espiritualidad en salud. La espiritualidad es una dimensión personal que da sentido y propósito a la vida y no se limita solamente a lo religioso. Y en este contexto, Puchalski aborda el concepto de espiritualidad clínica, el cual lo define como la manera en que las personas buscan y expresan significado y propósito y cómo experimentan su conexión con lo trascendente, con los demás y con lo sagrado. Esto nos quiere decir que es una experiencia única y subjetiva, centrada en lo que cada uno de nosotros considera o le da un significado a ello. Entonces, cuando estamos entrando en contextos de atención en salud, explorar la espiritualidad nos va a permitir comprender cómo los pacientes van a enfrentar la enfermedad y a la vez el sufrimiento, ya que este marco implica una conexión profunda con uno mismo y en sí mismo también con algo mayor, que es nuestros valores, nuestra esperanza, inclusive nuestra resiliencia frente a la vida. Por este motivo, la espiritualidad va a abarcar la búsqueda de sentido, la conexión con los otros y esta trascendencia personal. Y por ello, tiene este acápite de tener una justificación ética, ya que va a respetar a la dignidad integral de las personas, va a tener un reconocimiento del sufrimiento y si lo queremos llevar también en un ámbito más profundo, un sufrimiento existencial y la necesidad de un sentido al final de la vida. Para ello, existen diferentes modelos de cuidados integrales que nos permiten abordar las dimensiones físicas, psicológicas, sociales y espirituales, y entre ellos el acompañamiento espiritual se vuelve un componente fundamental. Como plano general, eh, propuse esta pregunta: ¿qué sabemos respecto al tema? Por ejemplo, en una noticia de Barcelona, se prueba un robot social para ayudar a los jóvenes con necesidades paliativas en casa. El robot social de sobremesa ayuda a los pacientes pediátricos paliativos en sus casas, no solo a monitorizar a distancia la sintomatología, perdón, de ellos, sino que también facilitan la comunicación entre los profesionales y la familia. Además, tenemos un sistema que se llama Mapu, que es la figura que aparece ahí en su pantalla, que pertenece a Catalia Health, en cual es un robot asistente que proporciona apoyo emocional y monitorización de la salud de los pacientes con enfermedades crónicas.
Y además, también existe una aplicación desarrollada con inteligencia artificial llamada PaintCheck, que se utiliza en el reconocimiento facial basado en lo que la inteligencia artificial detecta como dolor en pacientes incapaces de comunicarlo, como puede ser una persona con un trastorno cognitivo mayor. Por otra parte, también tenemos este modelo llamado los Ghostbots, que en sí se crea una representación virtual interactiva de una persona que ya ha fallecido a partir de su huella digital, lo que puede ser a través de cualquiera de sus redes sociales y se tienen sus fotografías, sus publicaciones, sus correos electrónicos, incluso sus videos. Entonces, teniendo este escenario, aparece esta emergencia de la inteligencia artificial en el acompañamiento al morir, y aquí y colaboradores nos van a presentar tres escenarios. Ellos destacan que la inteligencia artificial, como se ha nombrado en esta jornada, ha tenido avances enormes en distintas áreas, desde la medicina, como se mencionaba anteriormente, tanto en el diagnóstico como en los pronósticos. Pero si bien que en cuidados paliativos, que se requiere esta atención integral, tiene un probable potencial que podría ayudar a identificar las necesidades de los pacientes. Entonces, ¿qué se puede inferir de ello? Que uno de los beneficios más destacados que podemos tener de la IA en los cuidados paliativos va a ser esta reducción del aislamiento, donde muchas personas en situación terminal enfrentan largos periodos de soledad, especialmente en contextos de ruralidad o aquellos que no tienen familia o no tienen familiares cercanos y requieren probablemente un continuo acompañamiento. Entonces, elementos como chatbots u otros sistemas podrían estar disponibles 24/7 durante la semana para poder entregar respuestas, contención emocional, incluso una simple compañía. Entonces, para no tomar mucho tiempo, el primer caso que ellos proponen habla sobre un especialista en cuidados paliativos que trabaja en un hospital y que utiliza un algoritmo para automatizar las derivaciones a cuidados paliativos. En lugar de revisar manualmente, como históricamente se ha hecho los historiales clínicos, se remite a pacientes según el puntaje de riesgo que le puede arrojar este algoritmo, lo cual puede tener beneficios potenciales, desde la planificación anticipada de los cuidados e inclusive una atención más personalizada. Sin embargo, con ello podrían aparecer diferentes riesgos éticos, como el desplazamiento al juicio clínico del profesional, o el uso de predicciones sin consentimiento informado, o inclusive el uso excluyente de criterios de mortalidad para asignar recursos. Un segundo punto tiene que ver que en este caso que se presenta, hay un sistema de procesamiento del lenguaje natural que analiza notas narrativas en registros clínicos escritos por médicos u otros profesionales de salud para detectar síntomas de depresión y ansiedad. El fin de esto es que la IA puede ayudarnos a identificar señales que podrían pasar desapercibidas, pero ponen en un grave riesgo lo que podría ser la privacidad del paciente, incluso lo que pasa con sus datos. Y por último, tenemos un caso de una hija que cuida a su padre con un trastorno neurocognitivo mayor y una falla cardíaca y que se encuentra con cuidados paliativos. Y ante la falta de información y apoyo inmediato, ocuparía un chatbot disponible en línea para hacer preguntas sobre síntomas, procesos de duelo y cuidados post-mortem. Y le podría entregar respuestas personalizadas. Si bien este beneficio que nos puede entregar la IA es súper bueno, el generar dependencia de un chatbot podría ser un riesgo que nos podría incluso llevar a cometer errores. Por ello, el objetivo de esta ponencia es analizar las implicancias bioéticas del uso de la inteligencia artificial en el acompañamiento espiritual al final de la vida, integrando la concepción clínica de espiritualidad y los enfoques filosóficos de Jonas y Irker. Jonas, quien nos propone una ética orientada hacia el futuro, fundada en el principio de responsabilidad,
nos dice que es especialmente pertinente considerar el uso de las tecnologías, como en este caso sería la IA, en contextos como el acompañamiento espiritual al final de la vida, pero hay que tener un punto bien claro, que es el automatizar el acompañamiento espiritual desde su visión no puede evaluarse únicamente por su eficacia técnica, sino que por las implicaciones éticas que esto puede tener, ya que la vida humana en sí, en su fase terminal, no es una variable que un sistema podría manejar a través de meros datos, ya que el contexto en final de vida en una persona es un mundo, es un ente cargado de sentido y un valor ontológico. Por ello, Jonas podría decirnos que existe un riesgo de deshumanización importante frente a esto. Y por otra parte, Ricoeur, desde un concepto de la identidad narrativa y el reconocimiento, en contexto de final de vida, nos puede decir que el sujeto, la persona, busca cerrar su historia con sentido y reconciliarse con su propia biografía y ser reconocido también por su unicidad. Por ello, la espiritualidad en este contexto, desde la visión de Ricoeur, se volvería un espacio hermenéutico y la aplicación de una IA en el final de vida va a plantear diferentes desafíos, desde cómo puede procesar la información y la generación de respuestas, pero el problema sería cómo esta inteligencia artificial va a poder reconocer y ser reconocida en sí mismo, más allá de su capacidad técnica para poder dar respuestas. Por otra parte, desde una mirada desde el principialismo, desde un enfoque de Bicham y Childress, tenemos que si pasamos por los cuatro principios que ellos nos proponen, la IA debe guiarse y tal como ellos decían, por respetando todos estos principios, dado que el probable daño o incluso el acceso a ella, para ir resumiendo, dado el tiempo, podría haberse mermado y si no consideramos bien el fin que va a tener una inteligencia artificial para este contexto tan particular. Por último, eh, le- voy a proponer un marco ético integrado en donde, a través de estos tres elementos que expuse, se puede generar algo importante para poder pensar en una aplicación de la inteligencia artificial en el contexto de final de vida, desde la mirada de la responsabilidad, dado que nos encontramos con personas que ya son vulnerables por lo que están sufriendo y pueden ser aún más vulneradas. Debiese estar utilizada con una extrema cautela, incorporando un concepto de responsabilidad simétrica que obligaría moralmente a las personas, al ser humano, que tiene este poder de intervenir, como el desarrollador de esta inteligencia artificial, a actuar en resguardo de esa persona vulnerable. Desde un eje del reconocimiento narrativo, desde esta hermenéutica que nos puede proponer Riquet, nos va a aportar una mirada al centrarse en la responsabilidad, la acción, la comprensión narrativa de la vida y el diálogo con el otro. Por ello, y como decía Riquet, el ser humano es un sujeto que se comprende a sí mismo narrativamente. Su identidad se va a construir a lo largo del tiempo a través del relato de su vida y en el contexto de final de vida es precisamente el momento que muchas personas van a intentar reconciliarse consigo mismos, con su historia, con la búsqueda de sentido, entre otros. Y por último, desde un eje principialista, en sí se plantean diferentes elementos que podrían ser considerados para poder aplicarlos. Y algo a destacar y que hoy en día incluso la norma técnica de los cuidados paliativos está haciendo énfasis, que es la voluntad anticipada, sería un elemento fundamental el poder saber si la persona querría en su momento utilizar o que fuese trabajado con este tipo de tecnología. A modo de Ah, conclusiones, bueno, la inteligencia artificial puede ser algo prometedor,
pero hay que tener las diferentes precauciones y que inclusive se han mencionado durante toda esta jornada. No podemos dejar que el acompañamiento espiritual sea solo reducido a un conjunto técnico, ya que existen elementos como la compasión, la empatía, el diálogo, y en este ámbito es importante hacer un reforzamiento de que la inteligencia artificial es un elemento que va a poder asistirnos, acompañarnos, pero no suplirnos técnica y humanamente. Y con esta frase quiero terminar esta presentación. Muchas gracias. Parece que anduve justo en el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pía, Pablo. Muchas gracias, Alejandro, y por supuesto a ti, Arturo, por esta magnífica presentación, por estas intervenciones en general que son tan necesarias en torno al sentido del cuidado, el valor de la vida y las nuevas formas de presencia tecnológica en los espacios de vulnerabilidad humana. Bien, abrimos entonces el espacio de preguntas. Ya hay preguntas en el chat, voy a comenzar por ellas. Tenemos un poco más de 15 minutos para abordar este último espacio. Y la primera pregunta la hace Carlos para el doctor Pablo Ruiz Osuna. Y leo, ¿qué papel juega la estética del diseño robótico en la aceptación o rechazo de los autómatas en ambas culturas? ¿Y cómo influye esto en la percepción de la humanidad o alteridad? Y por supuesto, aprovecha, Carlos, de agradecerte y felicitarte por tu ponencia, Pablo. Bueno, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias, Carlos, por que te haya gustado. En segundo lugar, pues yo creo que ha dado en el clavo. Una, una de las disyuntivas para salir de, no sé cómo llamarlo, estamos en términos coloquiales, podríamos decir de este embrollo, es aceptar que la inteligencia artificial no es simplemente una herramienta, no es simplemente una tecnología más, nos lleva a una nueva era. Entonces, como nos lleva a una nueva era y tomamos conciencia de que tenemos algo, o quizá alguien, depende de quién le pregunte, completamente nuevo, el diseño es muy importante. De hecho, detrás, ya saben que es muy difícil a veces entender otras culturas, uno no puede escapar de su propia cultura cuando lee otras culturas, pero cuando, por ejemplo, veo el país nipón y cómo han ido abrazando estas nuevas tecnologías, te das cuenta que para ellos lo importante no era tanto que si maleficencia, que si beneficencia, que aquí tenemos, que está bien, ¿eh? Quiero decir, cada lugar tiene que luchar por sus cosas, pero ellos tenían mucho interés en que el robot, además de controlarlo, de enseñarle, de educarle, etcétera, etcétera, que el robot no rompiera la armonía estética de lo que significaba ser japonés. Es decir, para ellos era más importante el entramado social japonés que el hecho de que el robot, hablando feo, pudiera saltarse un semáforo. Para ellos era importante que el robot pudiera anexionarse al Kokutai ese que hemos hablado antes, a la ciudadanía. ¿Cómo lo hacen? A diferencia de nosotros que intentamos crear los robots en cadena, y entonces nos remite a este mítico Terminator, ¿verdad? ¿No? Máquinas frías, una tras otra, piezas indiferenciadas, ¿no? Que dan la sensación de masa. Entonces yo soy Pablo, ¿no? Y tú eres Max y tú eres Isaac, y enfrente tenemos a un montón de T800. ¿No? Ellos no lo hacen así. De hecho, vino el otro día el doctor Shibata, que es ya saben, el creador del robot Nuka, Paro, y yo vi bueno, que en Japón no había esta problemática de la robotofobia. Yo digo, oye, ¿cómo lo hacen tal? Bueno, yo me dijo, bueno, tenemos una visión más amable. En los años 50, pues gracias a la tecnología mantuvimos el país, etcétera, etcétera. Pero luego me dijo algo muy importante. Aunque la tecnología de dentro de Nuka pueda ser cables o lo que usted quieran, a efecto externo, uno a uno, son diseñados a mano. No hay dos Nukas iguales. Se cosen. No hay dos robots iguales. De hecho, cuando hacen los robots los hacen lo de que técnicamente se conoce como social robots, los hacen gastando casi todo el dinero que tienen, no en que sean altos, no en que sean fuertes, no, 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 no. En que entiendan lo mejor posible las emociones, en que se comporten lo mejor posible como un japonés espera. Entonces, ese diseño es incluso menos agresivo. Fíjense, si ustedes luego en un momento pueden hacer una comparativa de cómo son nuestros robots en las películas y cómo son los robots japoneses. Los robots japoneses son con los ojitos muy grandes, sonríen, son más pequeños, menos pesados. Eso da la oportunidad de ese primer acercamiento que sea un acercamiento positivo.
De hecho, que justo lo ha hablado Arturo, cuando dejamos que el robot acompañe, perdón, en este final de la vida, que ahora estamos en un proyecto en la URB justo de esto, de personas mayores con demencia, es curioso porque uno pensaría, ostras, qué mal dejarles a cargo de nuca, ¿no? Y es verdad que tiene sus riesgos, etcétera. Pero es que, claro, de momento, los efectos positivos que hemos notado es que personas que no se podían comunicar, que eran agresivas, que no habíamos conseguido calmarlas de ninguna manera, en la interacción con el robot han desaparecido la agresividad y los deseos de suicidio, por ejemplo. Personas que estaban en la residencia que no hablaban entre ellos, que estaban, bueno, ya saben que las personas con demencia hay veces que poco a poco van perdiendo el habla, tienen miedo de relacionarse con los demás porque pueden hablar menos, ¿no? Bueno, pues gracias al robot encontraron un tema de conversación, encontraron una manera de un primer contacto y hemos conseguido que personas que prácticamente no hablaban, hablan. Entonces, el diseño lo hace todo, junto lo que queremos que tenga dentro, que sea ético, enseñarle moralidad, etcétera, etcétera. El diseño lo es todo, porque ayuda en ese primer contacto. Ayuda a que nos dejemos llevar por el miedo y podamos irnos acostumbrando paulatinamente a estas nuevas tecnologías. Perfecto. Eh, Pablo, y en ese sentido, Cristian Almanací pregunta también, ¿cuál sería el principio, el fundamento que tú aplicas para apelar al reconocimiento agencial del autómata? Es decir, ¿en qué sentido sería necesario? Si puedes describirlo. Sí, eh, sí, 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 va a ser muy difícil, pero vamos a intentar. Eh, Vamos a ver, hay diferentes motivos por el cual se puede considerar la agencia moral. Tienen que entender que ya saben que en cada una de las disciplinas utilizamos la ética y la moral de manera distinta. A veces parece que solamente tiene moral la propia filosofía, quizá fue la madre, pero luego cada una de las disciplinas la hemos ido carcomiendo hacia nuestro terreno. Y en el sector legal hay una cosa que nosotros llamamos muy técnica, que es la ficción jurídica, la ficción legal, que significa que nosotros otorgamos protección o personalidad jurídica a aquellos entes, cosas, llámenlo como quieran, que consideramos que son útiles para nuestros intereses, por proteger un bien mayor. Por ejemplo, ustedes no pueden ir al Prado y quemar un cuadro. Y un cuadro es una cosa. Pero hemos considerado que es tan valioso para la humanidad, es el arte de la humanidad, que eso no se puede hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos reconocido, puede chocar, ¿no? Porque si lo vemos desde la filosofía esto no tiene ningún sentido, tenemos reconocido el derecho al honor de las personas jurídicas, lo que ustedes conocerían popularmente como empresas. Bueno, ¿qué sentido tiene proteger el derecho al honor de las empresas? No existe, ¿no? Bueno, no existen, son un edificio, para que nos entendamos, ¿sí? Son un conjunto de papeles. Pero, ¿por qué se hace esto? Con la idea de proteger un interés mayor de la sociedad. O sea, si nosotros protegemos las empresas, indirectamente también estamos protegiendo los intereses de los propietarios de esas empresas. Con lo cual, uno de los argumentos más creíble, o que hay más personas en mi bando, vamos a decir, es este argumento de la utilidad instrumental. Es decir, como los robots van a ser útiles y van a servir a principios que queremos proteger de los humanos, el tráfico jurídico, la propiedad, etcétera, etcétera, entonces que ese robot esté protegido indirectamente, ¿no? Es como si estuviéramos protegiendo uno de nuestros brazos, ¿no? En lo robótico vamos a confiar cada vez más, ¿por qué no proteger a lo robótico? La otra, esa me cree menos gente, pero bueno, también es un argumento, es el tema de la paciencia moral, ¿no? Que a veces mucha gente sitúa a Kant en este debate, que es, bueno, si tenemos algo que no es una cosa o que se encuentra en medio camino entre las personas y las cosas, es decir, a ver, una piedra no piensa, una piedra no escribe un libro, una piedra no escribe no crea una escuela de filosofía, la IA sí, otra cosa es que creamos que es simulado, que todo es una mentira, bueno, pero una piedra no lo ha conseguido hacer, la IA sí, ¿no? Entonces, esta idea de que a seres que cada vez se parecen más a nosotros podamos tener un cierto trato hacia ellos, una cierta compasión, si lo queremos llamar así, también es un argumento. Es el argumento que a veces se utiliza con el tema de los animales. Por ejemplo, los animales no son como nosotros, sabemos que no piensan como nosotros. Incluso los estudios más modernos que efectivamente demuestran que pueden sentir, que pueden aprender, que pueden hacerse una especie, lo que llamamos una visión del mundo, ¿vale? Es lo que le llaman mínimamente conscientes, pues no son conscientes como los humanos. Sin embargo, los hemos protegido, ¿no? Por un bien mayor. Tendría muchísimos más argumentos, pero claro, Max, ceñiéndome efectivamente al tiempo, sí, pues yo remito a lo mejor otro día una charla así más profunda como partido de tenis sobre esto. sí. Muchas gracias, Pablo. Carlos pregunta para el doctor Alejandro Cerda.
A comienzo del año presente, el Dicasterio para la Doctrina Social, perdón, para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para la Cultura y la Educación publicaron Antigua et Nova, espero haberlo pronunciado bien, notas sobre la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos de este documento que considera más importantes para el tema en cuestión? Y también, por supuesto, está la felicitación correspondiente por su presentación. Muchas gracias, Max, y gracias por la pregunta, que igual es una pregunta amplia. Este documento que fue, me parece, o diría que fue el último aprobado por el Papa Francisco, recientemente fallecido, responde precisamente, por un lado, a esta necesidad que ha tenido en este caso la Iglesia Católica, y en eso hay que reconocer que el catolicismo ha intentado hacer una reflexión crítica y propositiva de estas nuevas tecnologías y sus impactos que ha tenido, digamos, en la cultura y en la sociedad, porque es en la cultura y la sociedad donde ella tiene que hacer su labor evangelizadora. Entonces, este es el último documento que fue aprobado por el Papa Francisco, hace alusión a las cosas nuevas y antiguas o lo antiguo y lo nuevo, y va, insisto, en esta línea de la reflexión que la Iglesia intenta hacer crítica y propositivamente sobre el uso de estas nuevas tecnologías. La semana pasada, el CELA, Conferencia Episcopal de América Latina, también saca un documento donde juntó un grupo de expertos en temas de inteligencia artificial para poder también dar algunos lineamientos, algunas reflexiones, algunas propuestas en el contexto más de la cultura latinoamericana. En relación al documento que me estaba preguntando, hay como tres, cuatro puntos que me parece que son interesantes y que dan cuenta un poco de lo que yo recién también quería transmitir. Uno, de que, bueno, ahí hay un intento siempre por tratar de distinguir entre lo que es la inteligencia humana y la inteligencia artificial y esta necesidad de distinguir y de complementar, a pesar de que el Papa Francisco siempre fue bastante crítico al uso de la inteligencia artificial y además, que es el segundo punto quizás que es importante en este documento, tiene esta connotación moralista que yo llamo moralista en el sentido de reducir el uso de la inteligencia artificial de una perspectiva o de un enfoque solamente ético, pero ético me refiero a una ética normativa, una ética donde le traspasa solo la responsabilidad al ser humano del uso de esta tecnología y me parece que ahí estamos, insisto, usando categorías que no son necesariamente homologables o aplicables a la nueva cultura o a la nueva cibercultura o a la inteligencia artificial. Y el tercer como punto que me parece que es interesante de este documento tiene que ver con esta distinción que se hace entre lo que es la inteligencia y lo que es la sabiduría. Y en esa lógica el documento y el Papa en este documento donde yo creo que él también tuvo alguna intervención, pero en otras él hace mucha reflexión y alusión a lo que él denomina la sabiduría del corazón. Y hace esa distinción entre la sabiduría del corazón y su relación con lo que es la inteligencia de las máquinas o esta inteligencia artificial que se va creando. Entonces, diría que esos son como los tres grandes puntos que tiene este documento, que, insisto, intenta hacer una reflexión crítica y propositiva del uso de la inteligencia artificial, pero a mi parecer siempre con categorías que quizás todavía no alcanzamos a actualizar en relación a lo que está ocurriendo. Por eso cuando yo comenzaba la presentación decía, mira, lo que estamos lo que nacimos en la década de los 60 fuimos testigos, pero aún así, siendo testigos de toda esta evolución, no tampoco nos significa que tengamos la respuesta o la claridad o la certeza de cómo comprenderla, cómo comprenderla. Yo creo que en eso las nuevas generaciones pueden tener quizás una ventaja mucho más significativa porque tienen menos prejuicios o menos historias que nosotros y eso puede darle una visión quizás más limpia. Eso, Max. Muchas gracias, Alejandro. Me voy a tomar la libertad de determinar que nos pasemos un poquito del tiempo porque hay dos preguntas más. Quisiera leer ahora una pregunta que hace Horacio para Pía. Excelente posición, Pía, por supuesto. Me gustaría saber cómo se enfocan los ensayos clínicos en personas con enfoque en la biogenética y qué procedimientos se activan. A su vez, bajo qué ley hoy se realizan estos ensayos. Súper.
Buena pregunta, ¿cierto? Excelente, muchas gracias. Bueno, en ese sentido, en el ámbito de la investigación, sobre todo en los ensayos clínicos, la verdad que, por lo menos en Chile, que vemos distintas realidades porque los expositores somos de distintos países, pero la realidad en Chile es una realidad bastante conservadora. Ya las fases de los ensayos clínicos están bastante delimitadas y también hay muchos documentos en cuanto al tema ético a nivel nacional e internacional. Hace poco tuvimos la declaración, ¿cierto? La actualización de la declaración de Helsinki, y que quizás esta misma reorganización va a hacer que dichos documentos también constantemente se encuentren actualizándose, quizás más seguido de lo que a lo mejor esperaríamos. En Chile tenemos la ley 21.278, 21.120, que se aplican al ámbito investigativo, pero yo diría que somos bastante conservadores. Yo creo que la vida en sí, la vida humana, se encuentra más en riesgo en lo que son hoy día lo que conversaba, por ejemplo, Arturo, en la fase final de la vida, en el inicio de la vida, como que ahí está hoy día el centro, por lo menos, de nuestra atención. El ámbito investigativo todavía no, yo diría que estamos bastante en ese sentido, diría protegido porque para mí es un interés, ¿cierto?, la protección de la dignidad humana. Quisiera hacer una salvedad en relación a otra pregunta, Max. Lo que pasa es que me llamó mucho la atención lo que decía Pablo en relación a esto del acompañamiento de los robots en residencia, si no me equivoco, Pablo, que mencionaba, ¿cierto? Me parece muy beneficioso, ¿verdad? Quizás sobre todo, yo trabajo en el área de salud mental, en el área de protocolo clínico, por eso le respondía, ¿cierto?, también la pregunta, pero en el área de lo que es salud mental, quizás tendría muchos beneficios. Por ejemplo, estaba pensando en lo que comentaba, fobia social, ¿cierto? Pero yo diría que en ciertos momentos, ¿ya? Cuando uno de alguna forma relega lo que es el cuidado, que para nosotros en el área de la salud vendría siendo la esencia de lo que hacemos, es como relegar en el fondo la educación también o relegar otras áreas. Y eso nos hace pensar, para nosotros, y por lo menos a mí me planteó una reflexión hoy, que también algo estamos haciendo mal, hay algo que no estamos haciendo bien. Y una colega adelante hace poco me dijo, ¿sabes qué? De repente uno le pregunta al chat, por ejemplo, el chat, algo y me responde mejor que a lo mejor cuando voy al médico, con más sutileza. Eso quiere decir que quizás también nuestras propias funciones fines, incluso de la medicina, también no estamos haciéndolo bien, porque lo propio de nosotros, como les decía yo, es el cuidado. Y ahí me voy, y con eso cierro, Max, pero lo que decía también Alejandro, que lo anoté aquí porque él dijo una frase de Harris que dice, los hombres comenzarán a pensar como los computadores. Y justamente ahí es donde, según yo, no deberíamos llegar, sobre todo con lo propio nuestro del área de la salud, que es esta visión también más antropológica de lo que mencionaba Arturo, también de la compasión, que viene marcada por la identificación. Yo diría que ahí me generó mucha reflexión, Pablo. Vivimos muy lejos, lamentablemente no nos podemos tomar un café, pero me pareció muy interesante. Bien, muchas gracias, Pia. De hecho, solamente como acotación, María Aranzazú dice, ¿será que la IA es la proyección de los valores que deberíamos recuperar? Bueno, lo dejo ahí. Hay muchas preguntas y lamento no poder leerlas todas. Para finalizar, quisiera leer una pregunta de nuestro querido Nicolás que le hace a Arturo, muy valiosa tu exposición, Arturo. Recientemente, cito ahora, se han documentado casos en que el uso intensivo de modelos como ChatGPT ha derivado en experiencias de tipo delirante en algunos usuarios, particularmente en contextos de vulnerabilidad emocional. En este sentido, pregunta Nicolás, ¿consideras que estas herramientas podrían realmente ayudar en el acompañamiento espiritual al final de la vida? ¿O más bien podrían generar riesgo de desconexión con la realidad y trivialización del sufrimiento, especialmente en pacientes en estados frágiles? Muchas gracias por la pregunta. Y en cierta medida voy a tomar aquí lo que está diciendo Pia al último. Es importante reconocer los beneficios que nos trae la tecnología. Si incluso nos vamos a través de la historia, cuando se creó la calculadora, ¿cuánto profesor de matemáticas hizo huelga por la calculadora porque la gente iba a dejar de saber matemáticas? Y hoy sabemos que no es así. Pero el, aquí, lo que dentro de la pregunta me recuerdo mucho a mi pareja psicóloga y me había comentado alguna vez que una persona se suicidó dado una respuesta que le dio una inteligencia artificial como ChatGPT. Y es importante saber los límites que puede tener. Y ahí es donde yo nuevamente tomo a Riquet, ya que él en esta hermenéutica de sí mismo, como llamaba,
Es decir, las personas no son un ente sustantivo, no son un ente que está estacionado, sino que es un ser en acción. Por algo lo llamaba un proyecto inacabado que se realiza a través de sus actos, y en este contexto, el hecho de poder dar todo el entrenamiento posible que se pueda a una IA o a un robot para poder ayudar en un contexto final de vida va a ser muy difícil, porque ese reconocimiento del otro y de lo que mismo dice Riquet, que una persona, incluso hasta su ética dice que se desenvuelve en cómo yo me relaciono con el entorno. El robot, por mucho que pueda entregarle respuesta, y que probablemente aquí viene este sesgo de las personas, pues este sesgo de confirmación de que, oh, la inteligencia artificial me dijo justo yo lo que necesitaba saber. Eh, a través de la historia hemos tenido adivinadores, gente que predice cosas, y hoy en día la inteligencia artificial puede caer en eso, de que la persona realmente esté tan necesitada de ser escuchada, que probablemente este programa, perdón, este lenguaje programado puede entregarle lo que esa persona busca. Hay que recordar también que todos los tipos de IA como ChatGPT o Gemini no son no son neutros, porque se van retroalimentando con cómo nosotros escribimos, hace un análisis, un procesamiento de datos tan importante que incluso aprende patrones hasta de escribir cómo nosotros vamos a escribir o podríamos responder. Entonces, en un contexto de final de vida, pensando que hay gente que puede tenerle temor y horror a la muerte, probablemente podría darle una respuesta que no sea la que espera, y que inclusive pudiese llevarlo a un sufrimiento existencial más grande. De ahí viene el tema que esta premisa jonasiana de este concepto ontológico de la vida, que hay que ser muy cuidadoso, dado que somos vulnerables, somos frágiles, y en esos contextos tan críticos somos aún más vulnerables. Entonces, ¿cuál sería la premisa? Idealmente ir acompañando el proceso. Se entiende que otro tema que se puede abordar, como el cuidador sufre también, alguien que muchas veces es invisibilizado en los contextos, ya sea de dependencia o de final de vida, en los contextos paliativos, que también es alguien que necesita un apoyo. Entonces, yo no me atrevería a decir o dar una respuesta certera de que sería malo o sería bueno, sino que sería prudente saber cómo se va a insertar esto en los diferentes contextos de final de vida. Muchas gracias, Arturo. Bueno, sé que quedan muchas preguntas y también muchas respuestas. Esta mesa ha sido como toda la jornada, muy dinámica, y quiero agradecerte a ti, agradecer, bueno, a Alejandro, a Pía, a Pablo por las presentaciones que acabamos de escuchar, de presenciar, y a todos y todas a quienes nos han acompañado durante esta mesa dedicada a la relación entre inteligencia artificial, religión y bioética. ¿Sí? Ahora los invitamos a tomar una breve pausa de, bueno, van a ser menos de 30 minutos, 25 minutos ya, porque retomaremos el programa a las 13:30 horas de Chile con la mesa número 9, titulada IA y Humanidades y Derecho, que estará a cargo del gran Isaac Carvajal. ¿Bien? Entonces nos reencontramos en unos minutos. Que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias a todos, nos vemos. Chao, que tengan buen Gracias, hasta día. luego. Que tengan un buen día. Chao, chao. Chao, buen día. Chao, muchas gracias.